Bien, hola, buenas noches a esta tercera tutoría donde me acompaña Rose Ruiz. Muchas gracias por estar acá, sacar el tiempo y vamos a iniciar. Nada más ocupo que me confirme, por favor, cuando comparta. Ahorita van a ver una lapa roja y ella está viendo la presentación, ¿verdad? Perfecto. Bien, los temas y la agenda son los concordantes a la orientación y vamos a iniciar. Vamos a iniciar hablando sobre una herramienta que es muy importante, que es el cuadro de mando integral. Esta herramienta es de orden táctico estratégico y es de suma importancia para el trabajo que ustedes van a realizar, precisamente porque, como ven en el centro, se habla sobre la visión. Toda empresa tiene un deseo de llegar o transitar de un estado actual a uno futuro. Eso para explicar someramente lo que es la visión, pero también está la misión y los valores. La misión es lo que hace la empresa y los valores es el cuerpo ético de acción en el cual la empresa genera transparencia, eh, satisfacción, bienestar, una serie de cosas a sus clientes que sobre ello pagan. Pero también es importante hablar de esta herramienta, ya que permite en una sola diapositiva, en una sola lámina, entender cuál es la estrategia de la empresa vista desde cuatro perspectivas. La primera es la perspectiva financiera y esta hace alusión a cómo se va a presentar la empresa ante el cliente, los futuros inversionistas, eh, si requiere capital de trabajo a partir de un financiamiento, los créditos bancarios, etcétera, ¿no? Y en esta perspectiva financiera lo que se incluyen son objetivos que versan sobre dos dimensiones. La primera, ingresos y la otra, costos. Cada uno de estos objetivos, eh, por lo general, se trazan como el objetivo, las acciones que van a derivar ese objetivo, las metas que cada acción va a tener. Recordemos que una meta tiene que ser sencilla, medible, accionable, que responda a algo y debidamente delimitada en el tiempo. Pero también un indicador. Lo que no se controla difícilmente se va a medir. Entonces, en ese sentido, tenemos los indicadores y luego los proyectos, que los proyectos por lo general involucran una o más acciones que responden al objetivo planteado. Pasando la perspectiva financiera, tenemos la perspectiva del cliente. Y la del cliente básicamente razona en el sentido de entender cómo se desea alcanzar un objetivo, cómo debería ser percibido la empresa por el cliente, cómo quiere mostrarse, cómo quiere ser reconocida. Y aquí pueden haber una serie de objetivos enfocados hacia el cliente. Entonces, vea que ya en esta parte iniciamos la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, pero también tenemos la perspectiva de procesos internos del negocio. Para satisfacer al cliente y al final del día lo que nos interesa como empresa es que le compre o nos compre el producto o servicio que se está ofertando en el mercado, qué actividades, qué procesos deben de hacerse de una manera eficaz y eficiente para generar valor y estar por encima o ser reconocidos como diferente a lo que hace un posible competidor. Igual, cada perspectiva tiene sus procesos y en esta línea nos lleva a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Y esta se traduce
Ok, para alcanzar los objetivos financieros, los de cliente y los de procesos internos, ¿qué habilidades tienen que mantenerse y cuáles deben de cambiarse? Toda vez reconocidos dichas habilidades, se gestiona un proceso de adaptación de conocimiento. Y ese es el cuadro de mando integral. Para su trabajo es muy importante que ustedes presenten la estrategia de la empresa y pueden utilizar una lámina visual como esta, en el cual ustedes ejemplifiquen desde una visión financiera cuál es el principal objetivo. Ustedes dirán, bueno, vender, pero esa venta, ¿cómo va a estar compuesta? ¿De volumen, de productos específicos, o también va a estar compuesta de márgenes de utilidad en el sentido de que va a haber una reducción de costos? Y si hay una reducción de costos, hay que especificar en qué puntos o en qué actividades o en qué procesos de la organización ustedes recomiendan desde un punto de vista logístico. Y eso sucesivamente para cada una de las perspectivas. Vamos a hacer un eh, ejemplo del tema que me permita ilustrar lo que acabo de explicar. Como lo acaba de decir, es una herramienta que permite controlar y medir de una manera balanceada y estratégica distintas áreas clave. Podríamos hablar desde solamente la parte logística, pero por lo general se utiliza a nivel global de la empresa, es decir, para toda la organización. En este caso, el ejemplo que traigo es desde una visión propiamente de logística. Entonces, bajo esta visión, uno pensaría que si hablamos de la perspectiva financiera, lo más importante es los costos operativos. Desde una perspectiva de cliente, podríamos hablar sobre niveles de servicio y desde una perspectiva de procesos internos, lo que decía anterior, hace unos minutos atrás, sobre la importancia de la eficiencia operativa. Y en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que es conocimiento, ahí estamos hablando de capacitación. Entonces, retomando el ejemplo de Amazon, si Amazon quisiera implementar un cuadro logístico, específicamente en temas de cliente, se podría establecer un indicador que hable sobre el tiempo promedio entre la compra y la entrega. Y el objetivo es tener disponibilidad en menos de 48 horas. Si hablamos de procesos internos, tener precisión del inventario, es decir, que hayan existencias sobre el producto que el cliente esté solicitando. Y el objetivo mínimo deseado es garantizar un 98% de inventario según la línea de productos que esté disponible en el sitio web, por ejemplo. Si hablamos de la perspectiva financiera, la reducción anual de costos es importantísimo. Y si hablamos de un 5%, eso es un montón de dinero. Pero para ello, recuerden la importancia de establecer diferentes estrategias, lo que hablábamos de las estrategias, de los objetivos, de las acciones, de las metas, de los indicadores y los proyectos. Cuando tocamos el tema del aprendizaje, un indicador importante, el número de horas promedio invertidas por empleado en capacitaciones de procesos logísticos, que al final debería traducirse en mayor retorno de la inversión al generar eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos. Entonces, con este ejemplo que ustedes pueden llevar a su empresa de la cual están trabajando, que de nuevo, estos son eh, indicadores, pero en el cuadro de mando tienen que presentar los objetivos, las acciones, las metas, los indicadores y los proyectos, no solo los indicadores, eso lo aclaro. Pero con esta simple lámina, buscando medir y controlar el avance en temas logísticos, es más que palpable que se permite identificar cuáles aspectos podrían estar cumpliendo y cuáles no.
y sobre ello la toma de decisiones. Porque al final del día eso es lo que busca el cuadro de mando integral. En una sola lámina, propiciar o motivar la toma de decisiones según corresponde. No sé si a este punto hay alguna duda. Por mí está bien, profe. ¿Ok? Veo que Va- ingresó Hazel. No sé si tiene alguna duda. No, profe, todo bien. Estoy silenciada y sin cámara porque voy en el bus. Ok, de acuerdo, gracias. Pero gracias por estar acá. Bien, vamos a hablar sobre las medidas de la actividad logística. Medir el desempeño es fundamental para garantizar que todo va a salir acorde a lo esperado en temas logísticos. Entonces vamos a hablar sobre las medidas de transporte. Este tiene un enfoque básicamente en temas como mano de obra, costos, equipos, uso de energía y el tiempo de tránsito. Tiempo de tránsito es el desplazamiento de un punto A a un punto B. Pero también tenemos medidas de almacenamiento. Si hablamos de estas, básicamente son muy utilizadas para identificar opciones en cuanto a diseños, operaciones y buscando aumentar la velocidad o la reducción de costos. Si hablamos de medidas de inventario, se asocian mucho con los niveles de servicio de los inventarios prestados. Y para ello es importante tener noción de cuáles inventarios presentan una baja rotación, una media rotación y una alta. Baja rotación en muchas ocasiones puede ser sinónimo de inventario obsoleto o puede caer en desuso. Y eso, como esperaría que ya hayan leído para esta tutoría, refiere a más costos para la organización, porque es tener algo ahí que no estoy utilizando, pero el cual tengo que cuidar, tengo que resguardar, tengo que proteger, tengo que mantener. Cuando hablamos del diseño y la implementación de medidas, voy a citar algunos aspectos que son muy importantes. Por ejemplo, lo más básico, determinar qué quiero medir. Y sobre todo, al determinarlo, cuál va a ser el impacto a nivel organizacional y por ende en la toma de decisiones. Seguidamente hay un proceso de recopilación y análisis de datos. En muchas organizaciones los datos se encuentran muy dispersos, siendo este el activo más importante. Pero los datos hay que crearlos. Muchas veces se parte del supuesto de que ya están disponibles y esto no es cierto. Y después, las consideraciones contractuales y por último, una comunicación frecuente y constante en los casos que correspondan. ¿Cómo se traduce esto en un ejemplo? Vamos a ver. La empresa Nestlé Centroamérica, que todos, la mayoría espero que conozcamos, se dedica básicamente a una distribución regional de alimentos y bebidas. Pero partamos del hecho que decide implementar eh, nuevas medidas de desempeño para evaluar y mejorar la eficiencia en su cadena de logística, que al final podría extrapolarse a una cadena de abastecimiento. Entonces, si hablamos de un ejemplo detallado de los puntos anteriormente compartidos, primero, determinar qué vamos a medir. Nestlé, para este caso, que es hipotético, hago la salvedad, define en función de su propia realidad dos aspectos. El tiempo promedio desde la recepción hasta el despacho. Y esto es medir cuánto tarda un producto desde que llega al almacén y sale al mercado. Acá hay muchas consideraciones que uno podría
esbozar. Pero quizás la más importante que deseo compartirles y que ustedes tengan en la retina es la velocidad de respuesta al mercado. El mercado cambia todos los días. Entre más alto sea el tiempo promedio, más costo de oportunidad tendrá su producto o su servicio de ser aceptado ante un potencial comprador. Y de igual forma, tenemos lo sucesivo a la rotación del inventario por producto, que este refiere a la frecuencia con la que se renuevan los inventarios para evitar sobreabastecimiento o la acera eh, antítesis, por así decirlo, que es el desabastecimiento. ¿Y por qué es importante estas medidas? Bueno, primero porque hay que garantizar la disponibilidad del producto en cuanto a que sea fresco. Y por otro lado, la reducción de desperdicios por productos que ya han cumplido su ciclo de vida, es decir, han llegado a un estado de caducidad. ¿Y vas a decir algo, Rose? En cuanto a lo que es la rotación del inventario, eso se hace para, sí, precisamente para eso, para verificar los lotes, digamos, por aquello que haya producto vencido y tal vez por eso es que se rota, más que todo es por eso. Sí, y también en algunas ocasiones uno puede partir del hecho de que ese inventario ya el mercado no lo necesita. Si es una empresa de manufactura y usted lo requiere para hacer una transformación en un producto nuevo, las características de esa materia prima a la postre podría ser que ya han dejado de ser vigentes para los posibles compradores. Entonces, acá es fundamental, como se explica en la asignatura de productividad, por ejemplo, temas de gestión de la calidad y las diferentes herramientas que se tienen para garantizar que el producto cumpla con lo esperado. Ok, ¿Sí? gracias. Ujú. Si hablamos de la recopilación y análisis de datos como segundo punto de interés en este ejercicio, hay muchos softwares que consolidan, que permiten que la información viaje de un lugar a otro, como lo es el ERP de la empresa SAP. Y este es un sistema que se encarga de recopilar datos automáticamente sobre tiempos de entrada hasta salida del producto, tiempos promedio de tránsito desde la bodega a eventualmente un supermercado o puntos de compra. ¿Por qué la recopilación y el análisis de datos es de mucha importancia para establecer las medidas de desempeño? Bueno, porque si se analiza de manera frecuente, entre otros casos, como dice acá, podrían detectarse cuellos de botella que al final generan una demora, ya sea en temas de ruteo o centros de distribución, y el cliente, como no espera, opta por ir a adquirir el producto en otro lugar. En el tema de aspectos contractuales, es importante la relación con el proveedor, como lo hemos visto en las tutorías anteriores. Y en ese sentido, Nestlé tiene que tener transportistas, en este caso traje dos nombres, no necesariamente son estos, pero es un ejemplo de HL o Maersk, en el cual es muy probable que se integren cláusulas o acuerdos de niveles de servicio sobre la entrega, las condiciones del transporte, las penalizaciones por la demora, por daño, por extravío del producto, etcétera. Entonces, ¿por qué la relación contractual es importante en un proceso logístico? Siendo parte de la gestión de una cadena de suministro. Bueno, porque establece estándares explícitos en caso de una disputa, pero sobre todo también para resguardar el interés de la materia prima o ese producto o servicio que está a la espera de llegar al mercado. Que al final del día es una inversión que está en tránsito. Imagínese una caja fuerte o un cajero automático
el cual viaja de un lugar a otro y que contiene dinero. Al final, un producto que se transporta es dinero visto como un bien. Y un punto en el cual algunas organizaciones hemos observado que han dejado de, cada vez han aminorado por el tema digital y no lo ven oportuno, por el libre acceso, por los accesos mínimos requeridos para boletines, información y demás, que muchas empresas estos no son de carácter obligatorio, entonces se dejan pasar. Nestlé diseña en línea un acceso, una automatización donde pueda tener un dashboard, un repositorio, mismo que semanalmente, en tiempo real, se ve el comportamiento de las medidas de desempeño. Está accesible para todos quienes lo utilicen, sea para presentar informes, toma de decisiones, lo que fuese. Pero también hay reuniones semanales de seguimiento y retroalimentación con los equipos responsables. ¿Qué sucede cuando una organización no realimenta oportunamente o no puede reaccionar rápido ante eh, las desviaciones que un mercado puede llegar a presentar en el corto, mediano o largo plazo? Las decisiones no son oportunas. Entonces, la claridad en la implementación de medidas en función de las necesidades específicas que dicte la empresa en su plan estratégico facilita posicionarse en el mercado y sobre todo atender aquellas urgencias o retos que éste le presente en cuanto a cambios de comportamiento, cambios de producto u otras necesidades poco satisfechas. ¿Está claro este ejemplo? Sí, bastante, profe. Muchas gracias. Bien, si hablamos sobre las consideraciones de diseño en almacenamiento, muchas veces se ve que las empresas crean su fábrica de producción o su planta, pero piensan en un almacenamiento sin conocer la cantidad, la capacidad instalada, las características de los bienes que van a ser manejados, el propósito del servicio de instalación, específicamente en almacenamiento y distribución, que muchas veces afectan el espacio productivo. Entonces, ya hablamos de algunos aspectos a considerar, que de igual forma son importantes que ustedes observen al momento de ir a la empresa a realizar su proyecto. Por ejemplo, las compensaciones. Compensaciones, imaginémoslo como un balance entre el espacio, las personas que van a estar transitando en ese espacio y cuáles equipos, entiéndase, montacargas, plataformas, van a estar implícitos en ese diseño y van a desplazarse de un punto A a un punto B. En algunas empresas, a veces uno pasa y observa grandes espacios de almacenamiento, pero eso no resulta en una ventaja. Por el contrario, eso es lo que resulta sin más costo. Imagínese usted diseñar un espacio donde de 1000 metros cuadrados para almacenamiento, donde usted solamente utiliza 100. Lo hemos observado en algunos casos y en algunos trabajos que han traído compañeros de ustedes en generaciones anteriores. Entonces también es importante el hablar sobre la ubicación en el stand. Eh, Cada unidad mantenida en inventario, que es el SKU, tiene uno o más estantes permanentes asignados.
Y eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es que genera estabilidad al momento de la preparación del pedido. Si hablamos de una ubicación en estante variable, también implica la asignación de estantes de almacenamiento vacíos a productos entrantes con base en la disponibilidad de espacio, que muchas veces se sabe que estos productos eh, son de una alta rotación. Entonces se tienen cerca del lugar de despacho, de empaque o de almacenamiento para efectos de reducir el costo y las manipulaciones. Entre más manipulaciones hay más probabilidad de daño o pérdida o accidente con el producto. También se habla sobre una construcción plana horizontal contra una construcción aplicada vertical. ¿Por qué creen que resulta más barato construir verticalmente que horizontalmente? ¿Por qué lo crees, Rose? Verticalmente, y que quizás sea más accesible para los, bueno, a colocar el producto, digo yo, no sé. Para colocarlo en estantes, que aquí Ajá, sea estamos más. hablando de metros cúbicos, y los metros cúbicos al final del día lo que nos dan es poder utilizar espacio en el cielo, así le llamo yo, o en el Ujú, aire. Si ujú, hablamos horizontalmente, es más espacio físico, más metros cuadrados en el piso, y que muchas organizaciones se desaprovechan. Por eso uno va, por ejemplo, al PriceMart y ve ese almacén con muchos productos en el aire, ¿no? ujú. O una plana vertical. Y eso facilita también el tránsito, claramente con las medidas de seguridad que corresponden, pero facilita más el tránsito y también la colocación de productos, mayor cantidad de colocación. Profe, y eso, una pregunta, digamos, vamos a PriceMart, no sé si no vuelvan, no, Pequeño Mundo y esos lugares así, tienen, por ejemplo, igual, ¿verdad? Arriba. Eso supongo que ese producto, bueno, estábamos hablando de la rotación, es el producto como más pronto digamos, a vencer, digamos, Sí, o también supongo. que tienen alta rotación. Ujú, En muchos casos, por ejemplo, usted ve en PriceMart, encuentra productos en una posición vertical eh, que usted nota, es notorio, una rotación muy alta. No sé si ya le ha prestado atención, pero usted está en el PriceMart y ve que muchas personas van y toman algunos productos que son muy eh, utilizados, por ejemplo, jabón, arroz, papel higiénico, pero estos son acordes a las necesidades básicas, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, el tema de Coca-Cola, específicamente con los trade-offs, con las compensaciones, partiendo de buscar un equilibrio entre el espacio, la mano de obra, las personas que van a estar, ya sea si hay niveles de mecanización o de automatización. Coca-Cola ha venido optando por almacenes verticales, muy automatizados, y esto en las plantas de embotellamiento. Reduzco el espacio horizontal y al reducir el espacio horizontal, ¿hay más desplazamiento o menos desplazamiento? Menos. menos, sí, menos. ¿Hay mayor capacidad de mecanización y automatización? Claro, por cuanto nos permite generar una alta inversión focalizada en un giro de negocio pensado en la optimización del espacio físico. Y no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Pero sobre todo también, al haber menos espacio de tránsito, hay una probabilidad inferior de tener errores operativos y en la productividad en general.
Entonces, si ustedes van a una empresa donde hay mucho espacio vertical, piensen que lo que se busca es eficiencia, pero si es horizontal, hay mayor tránsito, mayor posibilidad de daños, de daños físicos al producto, daños laborales, y que de alguna forma u otra van a presentar retrasos, más si es un producto que tiene una muy alta rotación. Si hablamos sobre las consideraciones del diseño, es importante también tener presente cómo vamos a recolectar ese pedido. Lo recolectamos el pedido contra la reposición de la existencia. A ver, en muchas organizaciones se ha visto en los trabajos que hay una disonancia entre si el trabajador recolecta o toma el pedido y el que lo repone, si debe ser el mismo o deben ser dos aparte. Y si en la misma instalación tienen que estar las dos figuras o no. Eh, ¿Por qué? Porque si hablamos de espacios con un diseño vertical, lo que usted menos quisiera es tener mayor cantidad de personas transitando por espacios o por diseños verticales. Usted lo que quiere es tener pocas personas trabajando con roles y objetivos claros de lo que tienen que hacer y no a personas que dupliquen los esfuerzos o sobre todo tener a muchas haciendo de lo mismo. Y eso también lo hemos notado en los trabajos. Y ese, si bien es algo intuitivo que usted diría, pero profe, eso es como algo de lógica. Bueno, en algunas ocasiones la lógica no aplica para todos por igual. También sobre el tema de tener una plataforma o dos plataformas. Eh, Partiendo de que si, Hazel, ¿querías decir algo? No, ok, No, no, perdón, se me abrió el micrófono. ok, no hay ningún problema. Partiendo de que si este tienen que recoger y entregar los dos al mismo tiempo, o solo realmente voy a necesitar una plataforma. También pensar si los pasillos tienen que ser convencionales, estrechos o muy estrechos. El aumento del pasillo, entre más grande es el pasillo, más espacio de almacenamiento requiere. Pero pasillos estrechos también requieren personas, equipos de manipulación que estén altamente especializados. Hablamos de carretillas, también hablamos de montacargas más pequeños, más flexibles en cuanto a su movilidad y capacidad de desplazamiento, pero son más costosos. Y por ende hay que encontrar un equilibrio. Rose, O sea, para saber si estoy entendiendo, entonces, si el pasillo es más amplio, es más eficiente que no, uno es más estrecho, costoso. ¿no? Depende, depende del giro del negocio, de la estrategia, de la gestión de la cadena de suministros y sobre todo qué tipo de material voy a tener ahí. Entonces, no es que uno sea más eficiente que otro, todo es un depende. Pero yo estoy partiendo de los dos escenarios. Si es más grande y usted tiene productos que rotan muy poco, Ujú. ¿para No qué es. quiere pasillos tan grandes? Ujú, ujú, ujú. Pero si son productos que rotan mucho y le generan una alta capacidad de utilidad, usted podría tomar una decisión de corto, mediano y largo plazo de ir creciendo o ir evolucionando gradualmente a temas más especializados y mecanizados en cuanto al manejo y la gestión del inventario propiamente y decidir, bueno, reduzco el pasillo, lo hago más flexible. Ahora hay estantes que son en rodines, que son movibles, que se pueden mover en direcciones y demás, lo cual hace que, pero son para productos de un tamaño no muy grande y tampoco ocupen muchos centímetros cúbicos. Entonces hay decisiones de por medio, pero por lo general, a mí
en lo que refiere, me han gustado más los almacenes con espacios más estrechos, pero va a depender del giro de negocio también. Ahora, Ajá. ahorita vamos a ver si es más barato tener espacio físico fijo o variable, es decir, el alquiler. También depende. ¿Y de qué dependerá? De la estrategia del negocio. Por eso empezamos la conversación de hoy hablando sobre esta herramienta, que es el cuadro de mando integral, que en una lámina se puede traducir lo que la empresa quiere hacer estratégicamente para diferenciarse, competir y sobre todo generar valor al cliente. ¿Te resuelve mejor la inquietud? Sí, profesor, sí. Gracias. Bien, gracias a usted por las preguntas. Bueno, entonces, han habido estudios donde se ha dicho que hay una estimación que solo aproximadamente el 10% de la capacidad cúbica de una instalación se encuentra realmente ocupada por producto. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué crees, Rose, en función de la pregunta que me hacías? Eh, ¿Me puede repetir otra vez, por favor? Ok, te estaba diciendo, ¿por qué crees que hoy en día se da más que el 10% de la capacidad cúbica de una instalación se encuentra realmente ocupada por producto? ¿Cómo son esos diseños? ¿Verticales o horizontales? Verticales. No, pero estamos hablando de el almacén, para almacenamiento. Eso pasa porque el espacio fue pensado para tener el producto en el piso, pero por lo general, ¿por qué pasa que el espacio vertical no se ocupa? ¿Qué te dice intuitivamente? ¿Qué pensarías? El espacio vertical no se ocupa. Ujú. Bueno, estábamos hablando de la rotación, por la rotación. No, la rotación del No, producto. plantea vos un ejemplo, das un contexto y me puedes plantear, mire, profesor, bajo este escenario, a mí me parece que sucede esto. Que no sé cómo explicarlo. Bueno, puedes empezar con el inicio. ¿Qué te imaginas ante esta pregunta, ante este escenario? No. Ok, lo hacemos entre los dos. Sí, por favor, sí. Es que me pone, Muy bien, no sé, me pongo súper nerviosa y no, me bloqueo. está Disculpe. bien, no hay problema. Bien, vamos a hacerlo entre los dos. Ujú. Si dice que hay una aproximación de solo el 10% de la capacidad cúbica de una instalación se encuentra ocupada, ¿qué te está diciendo ahí este enunciado? Di que, bueno, sí, bueno, con base a esto, si una estimación sugiere que solo aproximadamente el 10% de la capacidad cúbica de una instalación se encuentra realmente ocupada por producto. Ujú. Di que hay más espacio de lo que ¿Y dónde está el producto ubicado hay, entonces? ¿perdón? ¿Dónde crees que está ubicado el producto? ¿Cerca del piso o lejos del piso? Di, Cuando lejos del usted piso, lejos del piso. lejos del piso. Y eso, di, no sería, No, a ver, que el producto no está en el piso. Por eso decís lejos del piso o que está en el ajá, piso. está lejos del piso, es que está como más arriba. No, No porque no. Cuando usted compra una casa, usted dice el área de esa casa, ¿en qué la mide? ¿Metros cuadrados o metros cúbicos? cuadrados, no son en cúbicos. Ujú. ¿Metros cúbicos para qué es?
Eh, metros cúbicos. para medir el espacio vertical. Ajá. Entonces, ve lo que te estoy diciendo en el enunciado y razonémoslo juntos. Te lo vuelvo a Ujú, preguntar con lo que te acabo de decir. Si el producto está ubicado en su totalidad, está ubicado en su totalidad en el piso o en el aire. Al decir que solamente el 10% de la capacidad cúbica de la instalación se encuentra utilizada. ¿Qué se tiene en la mente? que está en el aire, digo yo. No, que está en No, el piso, en el piso. que la mayor parte del producto está en el piso, es decir, en estantes cerca del piso, pero no hay un segundo ni tercer nivel de los productos. Entonces, Ujú. por eso habla que el 10% de la capacidad cúbica se encuentra realmente ocupada, quedando un 90% ocioso. Bueno, sí, bueno, llevándolo así no tiene lógica, bueno, así yo pensándolo así, no tiene lógica que pusieran, por ejemplo, producto arriba y no abajo. ¿Por Lógicamente qué no? se comienza desde el piso, ¿no? A Ah, colocar la correcto, mercancía y van hacia correcto. arriba. Ajá, sí. Sí, pero probablemente el diseño fue solamente pensado para colocar el producto en estantes cerca del piso o en el piso. Y eso sucedía mucho. Entonces, hay otras actividades que son importantes considerar, por ejemplo, el área del espacio de las personas, de la espera, también dónde se va a colocar o el almacenamiento temporal que se le llama de tránsito, si hay paletas, dónde se van a ubicar, porque los productos que viajan en los contenedores vienen sobre unas paletas. Ujú, Y las paletas hay que guardarlas en algún lugar, el espacio de oficina, espacios para la mercancía dañada, el área de reempaque, el área de acumulación de residuos, mantenimiento. Y aquí podríamos hablar la caseta de seguridad. Eh, hay ejemplos donde DHL usa drones para ir a verificar si tienen el producto en, en el estante. Y ya no es la persona. La persona simple y sencillamente está en una oficina y manipula el dron y el dron va al estante y que ujú, el almacén puede estar ubicado, no sé, en Haití, porque alguien lo está pidiendo ahí, o se requiere transportar y ese es el lugar más próximo. Y desde otra locación la persona puede manipular el dron y llegar a ver si corroborar el estado del mismo. A ese punto estamos llegando. Entonces, hay otro ejemplo que traigo por acá para ilustrar todo esto. Hablemos sobre esta empresa ficticia que le he llamado Grupo Los Dos. Ha decidido implementar su centro de distribución regional para medicamentos e insumos médicos, pensando en diseño y el almacenamiento puro. Entonces, en el área de espera, diseñaron una zona con andenes para evitar la congestión en la carga y garantizar agilidad en la entrega. Hay un área de almacenamiento temporal que hay lo que hablábamos ahora, espacios donde hay alta rotación de productos, haciéndolo más eficiente en situaciones donde hay picos operativos de trabajo. Pero también se tiene que diseñar un espacio o tener un lugar para esa mercancía que está dañada, el área de reempaque, etiquetado y el área de mantenimiento. En el área de mantenimiento hay estaciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Y esto puede ser para los montacargas, eh, los brazos hidráulicos, una serie de cosas, de equipamiento que se utiliza para transitar una mercancía de un lugar a otro dentro de un almacén. Pero también me interesa mucho que hablemos sobre las operaciones del almacenamiento. La productividad. ¿Cuál puede ser una medida representativa?
cajas enviadas por colaborador, líneas de productos enviadas por persona, paletas enviadas por persona, capacidad de almacenamiento promedio, capacidad de carga utilizada. Si hablamos de materiales peligrosos, entiéndase cualquier elemento o agente biológico, químico o físico que tiene potencial de causar daño al ambiente o a las personas que trabajan en él. Si hablamos de las condiciones de seguridad, hay tres principales: los colaboradores, la propiedad física, que incluye el terreno y la infraestructura, y los vehículos de automotor, y las consideraciones de seguridad, que estas consideraciones de seguridad también están muy estrechas a lo que decía anteriormente, pero aquí lo volví a colocar por una simple y rana razón. Tengo consideraciones de seguridad de mantener, pero otras también de prever. Y aquí estamos hablando de riesgos de seguridad laboral. ¿Cómo vamos, Rose y Hazel? Bien, profe. Para mí este tema es súper importante, pero estoy aprendiendo y siento que es como muy amplio, como que Sí, abarca muchas cosas, entonces hay cosas que trato de prestarle súper atención para poder entender, pero obviamente que a veces me quedo atrás, ya sea por los ruidos externos que hay acá o, o porque simplemente es un tema nuevo para uno, ¿verdad? Entonces, de sí. hecho, por eso me he presentado casi en las tres clases, porque para mí es de suma importancia, ya que yo quiero dedicarme a esto. O sea, entonces sí quisiera aprender. Pues puedes preguntarme todo lo que quieras. ¿De acuerdo? Si hablamos de la seguridad en los almacenamientos, una carga en reposo es una carga de situación de riesgo. Se pueden robar, la exposición al calor, la humedad, el vandalismo, le pueden causar una serie de implicaciones. Entonces, para evitar esto, es importante tener claridad sobre qué tipo de personas, cuál es el perfil que se quiere en los espacios de almacenamiento. También hay una manipulación de los envíos. Entre más personas eh, hayan involucradas en el tema del envío, hay más posibilidad de hurto, de daño, de pérdida. Y aquí precisamente uno de los principales aspectos en materia de cadena de suministros y en este tema del almacenamiento, que está considerado en la parte de logística, es reducir el número de manipulaciones del producto lo más que se pueda. Vamos a ver este ejemplo. Y estos ejemplos que traigo el día de hoy son pensados para su proyecto. Hago la salvedad. Son pensados como ejemplos de aspectos que usted puede ir a preguntar, que puede ir a considerar para el proyecto. Eh, Vamos a ver. La seguridad en los almacenamientos de SE Electronics. Si le hemos puesto a esta empresa. La planta de almacenamiento y distribución, ubicada en Ciudad de Panamá, maneja grandes volúmenes de mercancía valiosa, celulares, computadoras, televisores. Pero también debido al alto valor de estos bienes, se enfrentan a amenazas potenciales como robo, hurto, humedad, daños físicos por una manipulación constante. Entonces, en este contexto, esta empresa decide implementar una serie de cosas de lo que yo acabo de explicar. La contratación del personal. Aplican protocolos estrictos en ver a quién van a contratar. Busca antecedentes penales para evitar el riesgo al hurto.
entrevistas de integridad para saber el valor de las personas. Al tener tanto material, hay una exposición importante y si estas personas están en una situación de necesidad económica, evitar la tentación de que caigan en una situación dolosa para la empresa. Y también la capacitación continua en procedimientos de seguridad y manejo de crisis. Pero también hay un monitoreo continuo con tecnología avanzada. Cámaras, por ejemplo, con inteligencia artificial que detectan esos movimientos y envían alertas. Sistemas biométricos de acceso, específicamente en zonas críticas del almacén, donde estén los inventarios de mayor valor o de mayor cuantía. También tenemos controles de riesgos ambientales, sensores de temperatura y humedad. Estos que generan alertas automáticas en caso de una variación en las condiciones climáticas de los productos, más si son temas electrónicos. Y el manejo limitado y controlado de la mercancía, lo que hablamos, la manipulación, evitar la mayor cantidad de manipulaciones, perdón. Entonces, con estas medidas, que pueden ser otras también, pero son una idea de lo que usted puede ir a observar a la empresa donde va a ir a hacer el trabajo, ¿qué se podría esperar? Reducciones significativas en temas de robos, daños o pérdidas económicas. Fortalece la reputación corporativa, demostrando que los compromisos sociocomerciales y con el consumidor generan relaciones de confianza. Hay continuidades operativas, pero también mejora la moral y la productividad de las personas, porque en entornos seguros hay más tranquilidad, hay motivación y hay compromiso, pero también la posibilidad de generar ventajas competitivas y valor agregado al mostrarse eventualmente en procesos de expansión o incursión internacional. Empacado y manejo de materiales. Básicamente hay un etiquetado, la medida exacta del bien. Hay aspectos del empacado, perdón, la protección ambiental, el sistema métrico, la identificación de ineficiencias del empacado. También se establece esa influencia del mismo en las consideraciones de transporte. Hay una prueba y una supervisión del paquete en tres momentos. Severidad del entorno en la distribución, es decir, si el manejo es muy abrupto, por ejemplo, no sé si han observado cuando uno va en un avión y hace un abordaje o se baja a hacer una escala, las personas como tratan las valijas en los aeropuertos, que simple y sencillamente las tiran, y por eso es importante colocar si es frágil o hay una manipulación importante, decirlo en el counter. Y aquí es lo que refiere a lo que dice acá, la fragilidad del producto y las características. Pero también hay características del producto y eso influye mucho en cómo va a ser empacado y manipulado, y dependiendo del estado físico del mismo. Y las compensaciones funcionales, que es promover, proteger e identificar el producto. Eso es lo más importante, promover, proteger e identificar el producto en temas de empacado. ¿Ok? Vamos con el manejo de materiales. Eh, los principios, los voy a leer porque ahorita voy a presentar un ejemplo que sea más ilustrativo. La planificación, la estandarización, el trabajo, si es ergonómico, la carga unitaria, la utilización del espacio, el sistema que se va a utilizar, la automatización, la parte ambiental, los procesos y procedimientos para el manejo eh, del mismo que impacte lo menos posible el ambiente y el costo total del ciclo de vida. ¿Cómo vemos esto en un ejemplo? Imaginémonos Calex, que es una empresa dedicada a la producción y distribución global de materiales de construcción. Entonces, diseñó e implementa un sistema integral para optimizar el manejo de materiales en sus plantas de distribución.
Que aquí les doy una idea. Cuando ustedes vayan a una empresa, si es de manufactura, pregunten, ¿ustedes tienen un sistema integral para optimizar el manejo de materiales? Ese puede ser un fenómeno a observar. Ahí podrían tener una gran contribución. Si ponemos en práctica estos principios que acaba de enumerar, empezamos por la planificación. Halex definió procedimientos específicos en cada etapa, tiene descarga, almacenamiento, traslado interno y carga. ¿Y esto para qué? Para minimizar los tiempos muertos. Si lo vemos desde un punto de vista de estandarización, hay equipos de carga, entendidos como montacargas, bandas transportadoras, silos automatizados, y que están debidamente estandarizados en toda la planta, buscando reducir costos en temas de mantenimiento, capacitación y redundancia. Pero también hay un trabajo inteligente y es un sistema que asigna automáticamente tareas según habilidades específicas del personal, el cual genera mejores resultados operativos y menor fatiga física del trabajador. En la parte ergonómica, el rediseño de las áreas de trabajo es importante para reducir lesiones por esfuerzo físico, sea el uso a partir de y evitando en función del uso de montacargas eléctricos, por ejemplo, plataformas ajustables de manipulación, herramientas especiales, mucho de lo que hablábamos ahora sobre el tema de los diseños de almacenamiento, de los espacios de almacenamiento. La carga unitaria, por ejemplo, empaques unificados, paletas y contenedores modulares que faciliten esa carga, el desplazamiento, el almacenamiento y sobre todo la redistribución. ¿Para qué? Para reducir significativamente tiempos y costos. Una utilización eficiente del espacio en función de sistemas inteligentes de inventario y almacenamiento vertical. Uno aquí consigné el 40%, pero puede ser hasta más, o puede ser un 10, un 20. No escatimen cualquier aspecto que ustedes puedan considerar con estas mejoras. ¿Por qué? Porque al final del día el reto es utilizar de manera efectiva el espacio disponible en el almacén. Y el sistema centrado en el cliente, mucho enfocado en satisfacer los tiempos de entrega, pero sobre todo también el garantizar satisfacción y expectativas cumplidas, sea con clientes directos o grandes corporaciones. Si hablamos de la automatización, ya es una realidad las grúas robóticas y bandas transportadoras con sensores, que al final lo que hacen es que incrementan eficiencia y buscan minimizar el riesgo o el error humano. Volvemos al tema de la manipulación. Hoy en día en la gestión de la cadena de suministros, entre menos manipulado sea un producto por el ser humano, más garantía de eficiencia se tiene. El asunto acá es qué hacemos con esas personas que están en estas actividades. Reconvertirlas. Y el impacto ambiental, Calex implementó procedimientos específicos para minimizar la generación de polvo, por ejemplo, residuos, emisiones. Y eso en lugares donde son sitios cerrados o que son transportadores que están encapsulados, lo que hacen que el polvo no se propague y se consolide simple y llanamente en el espacio que se tiene previsto. Y el costo del ciclo de vida. Muchas veces se evalúa la adquisición de un equipo por el precio, pero hay que verlo también de manera integral. Mantenimiento, consumo energético, reparaciones, eh, piezas por reponer, capacitación a la persona. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos bien delimitados
para garantizar inversiones sostenibles y sobre todo rentables en el largo plazo. Cuando hablamos de transporte, es el movimiento físico real de bienes y personas desde dos puntos, A y B. Y esto es vital para cualquier tipo de cadena de suministro. Entonces, ¿cuáles son las actividades que influyen en el transporte? La ubicación, los requerimientos de inventario, va a influir en el tipo de transporte que se va a utilizar, también para embalarlo, las reglas de clasificación del transportista. El tipo de vehículo determina si es posible o no realizar el manejo del material por su peso, por su tamaño, por ejemplo. Eh, las filosofías sobre la consolidación máxima de los envíos, hasta cuántos envíos se pueden realizar por día, por ejemplo, por semana o por hora, y las metas de servicio que se tengan. ¿Cuáles son en temas de modo de transporte? Pero antes de llegar a ellas, voy a presentar los siguientes 6 puntos que son transversales. Costo, el precio que se cobra por el transportista. La rapidez, qué tan rápido es la persona en transportarlo, desde que lo recolecta hasta que lo entrega. La confiabilidad, ¿es consistente con la entrega? Disponibilidad, ¿cuánta cantidad de productos puede ser transportado por ese transportista? Porque usted no va a tener, que no es lo ideal, pero en algunas ocasiones pasa, un tipo de transportista para cada línea de producto. La capacidad, volumen que puede transportarse y la flexibilidad, la aptitud para entregar el producto al cliente. Pues si hablamos de los tipos, está el aéreo, el que es autotransportable, que es el autotransportista, las tuberías, productos líquidos, como por ejemplo Recope, que usted ve las tuberías que pasan en Alajuela, en La Garita, los ferrocarriles, el transporte intermodal, eh, cuando se utiliza un contenedor y se puede utilizar y puede ser transferido de un vehículo a otro sin que, sin que las mercancías en el mismo o el contenido se vea perturbado, es decir, que no se mueva, entre otros, ¿verdad? Hay una clasificación legal que es importante conocerla para cada tipo de transportista. Hay transportistas por contrato, ese que ofrece un servicio especializado a los clientes sobre una base contractual. Hay un transportista que es exenta, que es libre de cualquier regulación económica. Así de sencillo. Hay un transportista privado, exento, si bien, de toda regulación económica, pero su actividad no es el transporte, pero tiene camiones para brindar el servicio. ¿Verdad? La gestión del transporte, hub de origen y destino, se clasifican mediante términos como los siguientes: la recolección de la carga, el prepago de la carga y el reembolso. ¿El FOB de origen qué es? Cuando hablamos de recolección de carga, el comprador paga los gastos de transporte y por ende es el propietario, al final siempre es el propietario de los bienes en tránsito. FOB de origen, prepago de carga. Si Rose es mi vendedora, Rose paga los gastos del transporte, pero Jack, que es el comprador, sigue siendo el dueño de los bienes en el tránsito. El FOB de destino y recolección de carga, el comprador paga los gastos de transporte y el FOB de destino, prepago y carga de reembolso, Rose, que es mi vendedora, paga la carga por adelantado, pero me cobra a mí como cobrador, como comprador. Bueno, ¿qué significa el FOB? Es un acrónimo
del inglés que se dice más o menos así, free on board, libre a bordo. Entonces tenemos una guía de carga. Dime, Rose, por favor. Bueno, ese tipo, eso es lo que pasa comúnmente cuando uno manda a traer un producto, digamos, a los Estados o a China. Uno paga por, Por el transporte. ajá, Pero por lo general, uno paga por el transporte inmediatamente. ajá, por el Pero envío. también uno podría negociar con ese vendedor que él pague el transporte y me lo cobra a mí en una sola factura, que se encargue de todo. Por diferentes razones, entre otras, la más habitual es que este vendedor tenga un transportista de confianza que ha asegurado casos de éxito Ujú, y es con el que habitualmente hace la gestión de transporte. ujú, Entonces, la guía de carga, en inglés el Bill of Landing, es un recibo de recepción cuando el producto se entrega a un transportista, porque el producto no se puede dar así nomás a alguien que lo traiga. Y ese constituye un contrato vinculante que especifica tanto el deber que tiene y la obligación de quien remite y el que lo trae de un lugar a otro. ¿Hasta aquí hay alguna duda? no, profe, ahí bien, bien. Bien. Hazel, ¿usted? Todo bien. Okay. Ahora vamos a hablar sobre las influencias macroambientales sobre la logística internacional. Las influencias macroambientales se refieren a fuerzas y condiciones incontrolables que enfrenta una organización, como por ejemplo los conflictos geopolíticos entre países. Eh, es uno de los principales y es cuando alguno u otro impone aranceles, impuestos, barreras arancelarias, restricciones sobre políticas de comercio, acuerdos que se han sostenido, pero también esos factores económicos, culturales, entendido como valores, principios, creencias del país y situaciones de Producto Interno Bruto eh, por persona, que en algunas localidades se teme, y es criterio propio al día de hoy, que pudiera ser que estemos a las puertas de una recesión económica. Esperemos que no sea así, pero si es así, hay que ir tomando las medidas del caso. Hasta aquí la primera parte. Vamos a ir a la guía de estudio. Compras y su relación con otras áreas de la empresa. ¿En qué se relaciona compras? En finanzas, en los flujos de caja, por ejemplo, para las cuentas por pagar, en esa calendarización de pagos, en los costos financieros, pero también se relaciona con el almacén. ¿Cuánto material se requiere? Las políticas de inventario, las recepciones contra las órdenes de compra, la rotación del material. Pero si hablamos también de planes de producción y abastecimiento de materiales, y también hablamos sobre nuevos productos, cambios de materiales y tecnología, y tenemos una planificación y control de inventarios enfocado a un programa de pedidos también y sistema de monitoreo de inventarios. Este gráfico, eh, y vean que aparece mucho proveedor, porque los proveedores están implícitos en todo esto. Cuando hablábamos sobre las cadenas de suministro actuales, tenemos un proveedor de un proveedor que brinda un servicio a una cadena de suministro a una empresa. ¿Lo recuerdan? Dentro de las primeras tutorías. Y sobre ello, ¿cómo se ve esto en un ejemplo? Bueno, ¿cómo se integra el departamento de compras en esta empresa Industrias Tecnoflex? Y es esta empresa que está dedicada a fabricar empaques flexibles y necesita mejorar su competitividad y eficiencia reduciendo costos, eh, buscando asegurar que calidad y cumplimiento en las entregas oportunas. Entonces, si hablamos de la relación con otras áreas, compras y finanzas,
Esta área de compras tiene que coordinar con finanzas para establecer esos calendarios claros de pagos a proveedores, buscando evitar problemas en el flujo de caja y también del que el proveedor me diga, ya no te voy a enviar más producto porque no me estás pagando. Y eso es lo que se llama el sostener una buena relación comercial. Pero también, ¿cómo se relaciona compras con el área de producción? Es importante que estas áreas estén constantemente hablando, sean reuniones semanales, sea en donde se tenga la materia prima necesaria en el momento justo para que permita cumplir el plan de producción y con ello la empresa no detenga la manufactura del producto. Pero si también hablamos sobre compras con el área de inventarios, y aquí viene en la importancia de los sistemas de información como el ERP, para saber cuánto inventario tengo y cuánto inventario ya no necesito y así mejorar la rotación. Y mercadeo, áreas que tienen que estar coordinando de una forma periódica, según todas esas informaciones, investigaciones que pueda tener el departamento de mercadeo sobre las preferencias, gustos, tendencias y sobre todo necesidades del cliente actual como potencial. Claramente hay una relación muy estrecha entre compras y almacenamiento, porque ahí es donde se establece cuánto inventario puede rotar en función del espacio físico disponible, sea para evitar excesos o faltantes. Entonces, con esta interrelación bien definida, ¿qué se puede mejorar? Costos, eficiencia, el tener niveles óptimos de inventario, responder a tiempo al mercado y sobre todo fortalecer relaciones internas y externas. Con esto es la presentación que tengo. ¿Dudas, preguntas o consultas? Profe, básicamente, o sea, con esa tutoría de hoy, con todos los aspectos que se van indicando, es lo que más o menos uno, bueno, si uno tiene que ir a la empresa y como ver todos esos aspectos para poder desarrollar el proyecto. Así Todo, es. almacenamiento, sistemas, Así es. todo lo que, Prácticamente, todo lo que uno pueda como, ¿se acuerda de que hablábamos eh, al inicio? Usted me decía, profe, es que aquí no nos dan sí, una como una guía. ayuda, sí, una ayuda, como en otras materias que nos han brindado como un tipo de entrevista donde uno solo va marcando, va preguntando y va marcando, ¿verdad? Lo que pasa es que esta tutoría es muy importante por cuanto eh, yo les he querido dar una visión práctica, sustentada en la teoría, de qué ir a investigar a la empresa. Ujú, Entonces, si ustedes revisan esta tutoría, nuevamente, ya con la guía de lo que se les evalúa y se les pide, van a encontrar elementos para ir a comentar, preguntar, indagar, verificar y analizar. ujú. Sí, estaba anotando. Ujú, Más allá de salir con un marque con X, ¿verdad? Que esa no es la idea, sino la idea que buscamos es que ustedes puedan razonar y proponer. Les traje algunos ejemplos, son 3 ejemplos, eh, que buscan ilustrar un poco cómo se ve esto en materia de ciencia de datos. Voy a ver hacia allá porque tengo mi monitor acá. Eh, bien, el primero es, vamos a ver, lo voy a, lo voy a proponer. ¿Qué significa este gráfico? ¿Lo pueden ver? Vamos a ver si lo pueden ver. Sí, sí lo están viendo. ¿Qué significa este gráfico?
Esta es una empresa que de alguna forma u otra accede a ubicaciones fijas contra ubicación variable. La eficiencia del uso del espacio. Vean que en esta se ve claramente aquello que hablábamos, que en algunas eh, empresas, valga la redundancia, no se utiliza adecuadamente su espacio de almacenamiento. Y este, por ejemplo, el 100% de capacidad solo tiene ocupado el 77%. Pero resulta ser que en otros almacenes, que tienen una ubicación variable, pensando en que el producto tiene que estar cerca del cliente, perdone para tomar un poquito de agua, se tiene un 91%. Ya, ahora sí. Entonces, sobre ese 91%, se ve claramente que el tener el producto cerca o en el mismo espacio físico de una planta de producción a veces no es la mejor idea. Podría tenerse donde están sus principales compradores, ya sea por región o por zona geográfica. Si hablamos sobre la seguridad y el análisis predictivo, específicamente en el tema de la manipulación del producto, ven qué interesante. Durante esta tutoría, uno de los aspectos que le he dado mayor énfasis ha sido el tema de la manipulación y las medidas de seguridad. La línea roja indica si el personal está capacitado o no para el manejo del producto. Vean que la probabilidad de incidencia de robo aumenta en personas que no están capacitadas. Ahora, en personas que están capacitadas, la probabilidad ni siquiera supera el orden del 20.24, no llega ni siquiera al 0.25%. Y vean que a mayor número de manipulaciones, personas capacitadas, su probabilidad de robo, de hurto, disminuye. Y aquí tengo otro que encontraron también interesante sobre el tiempo promedio entre la compra y la entrega, partiendo de que se tenía un tiempo establecido de 45 horas, es decir, de cuando una persona compra y se le va a entregar, vean la cantidad de picos al tener el seguimiento de la información. Cuando usted la puede graficar, ¿qué puede hacer? ¿Qué se te viene a la mente? Rose, cuando usted puede graficar información y datos, puede concluir que toma decisiones, ¿cierto? ¿sí? Detectar la ineficiencia para mejorar. Exacto, exactamente, exactamente. De hecho, por eso ahora las empresas usan bueno, lo que es con el Power BI, el dashboard, ¿verdad? Porque ellos, Sí, con los datos que tienen en la empresa, bueno, un profesional que sabe de eso lo hace y eso se está moviendo, o sea, se los mueve solito transforma. prácticamente, entonces Sí, observan y pueden detectar rápidamente. sí, solamente que un detalle acá, este no es un Power BI, es un No, entorno de R, ajá, pero por lo general lo que más se utiliza es un Power BI, pero ahora se usan los entornos en R con modelos matemáticos avanzados para predecir, anticipar y tomar decisiones con eh, el menor porcentaje de error. eso de Por acá. eso, sí, sí. Digamos acá, con una capacidad, en esta computadora que yo tengo, por ejemplo, puedo manipular fácilmente, sin ningún problema. Claro, seguro la tengo que dejar encendida toda una noche. Ujú. eh,
unos 50,000 a 100,000 datos en un código, en un Excel, por ejemplo. Pero para ello hay que estructurarlos, hay que hacer todo un proceso de ingeniería, de depuración y demás, Ujú. etc. Sí. No sé si con esto ya he terminado, pero si hay alguna duda, alguna inquietud final. Profe, con respecto al proyecto, ¿Ok? recuerdo como que usted nos había mencionado de que había, ¿cómo le digo? Eh, que contarle a usted o mencionarle, ¿verdad?, en qué empresa se iba a hacer, como Sí, para que usted correcto. la aprobara antes de, pues, uno empezar el desarrollo, ¿verdad? Sí, básicamente es una verificación de que la empresa cumple con lo que se solicita en la orientación y con lo esperado por parte de cada uno de los grupos. Ah, ok, sí, bueno, es que Rosa y yo somos compañeras de grupo. Entonces, ya, y nosotras hemos estado viendo en esta semana las opciones y vieras que hemos Me mandado comentó, muchos correos. sí, me comentó. Yo lo que al inicio, antes de que usted ingresara, lo que hablamos fue que eh, me mantuvieran informado. Voy a parar la grabación, Ok, no sin antes agradecerles que ustedes hayan estado acá y estos temitas los hablamos posterior a la finalización de la grabación. ¿De ok, acuerdo? Y muchas muchas gracias. gracias por haber estado acá conmigo el día de hoy.